Hoy llegamos a la penúltima clase de estas sesiones de encuentros con Jesús y el domingo que viene pues terminará esta serie nuestro pastor. Y hoy os vamos a proponer que continuemos un poco el estudio que ya comenzamos en la predicación del domingo pasado, día 11, acerca del encuentro entre Jesús y el escriba. Así que te recomiendo que si no has escuchado todavía la predicación del domingo pasado, te ayudará bastante para entender varios elementos que hoy vamos a dar por hecho, porque en los minutos que tenemos no nos centraremos demasiado en ellos. Si ya has visto la predicación, pues entonces vamos a ello. El encuentro de hoy es Jesús y el escriba, el cual lo encontramos en los evangelios sinópticos, tanto de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y me gustaría comenzar diciendo que son 3 relatos de un mismo episodio, de un mismo personaje, el escriba que se encuentra con Jesús, pero cada uno de los evangelistas lo escribe desde una perspectiva diferente. Así que vamos a leer en primer lugar el texto en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, que es quizás un poquito en el que más nos basaremos, aunque luego vamos a ver los demás también. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El evangelista Mateo en el capítulo 22 lo escribe de forma más escueta, no lo vamos a leer, y en el evangelio de Lucas, capítulo 10, se dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Veréis, en la clase de hoy, en los minutos en los que disponemos, me gustaría que, en el mejor sentido de la palabra, ataquemos al texto, cosa que no hicimos en la predicación del domingo, cuyo propósito era de reflexión espiritual, y lo vamos a hacer desde 2 claves. Y las 2 tienen que ver con prejuicios. La primera clave tiene que ver con el prejuicio del orden evolutivo del personaje, según los evangelistas, y el otro prejuicio tiene que ver con la intencionalidad, la intención del escriba. ¿A qué nos vamos a referir? Bueno, pues quizás va a ser momento de que nos metamos en los textos para verlo detalladamente. Pues entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo en cuanto a los prejuicios, tanto de orden como de intención? Veréis, hemos dejado de lado, por eso vuelvo a insistir, recomendable escuchar la predicación del domingo, todo el meollo, tanto doctrinal como social, con el que Jesús se encuentra y tiene esta conversación con el escriba, y todo gira alrededor del primer mandamiento y de la discusión de moda de cuál era ese mandamiento, el idioma en el que toman estos textos y el tipo de versión bíblica desde la que lo usa el mismo Jesús, pero no pudimos entrar de lleno en lo que es el texto en sí y el desarrollo del mismo. Y hoy lo hacemos
respondiendo, no mucho más, pero a estas dos preguntas. La primera, el primer perjuicio, tiene que ver con el orden. Claro, si os habéis fijado, y esto lo vimos también el domingo, hay una diferencia entre el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas en cuanto al modo de tratar al escriba por parte de Jesús. En Mateo le trata de un modo elegantemente, podríamos decir, austero, quizás algo seco, porque es una situación incómoda también para el mismo Jesús, porque parece ser que no viene con muy buenas intenciones. En el Evangelio de Marcos, pues el trato es un poco más cortés, bastante más elegante. Y en el Evangelio de Lucas incluso se produce algo que llegamos a mencionar o a compararlo casi con el método de estudio inductivo utilizado por Jesús, haciendo que fuera el mismo escriba el que llegase a conclusiones. Claro, el prejuicio en cuanto al orden, diría desde la crítica bíblica más liberal, que se ve como en el progreso de la redacción de los evangelios, el trato se va apretando, se va haciendo más duro conforme van pasando los años y poco a poco la Iglesia de Jesucristo deja de estar tan influenciada por el mundo judío y empezamos a cargar tintas sobre el judío, sobre la raza judía, en cuanto al trato, un trato que empieza a ser incluso de menosprecio con los años realmente. Bueno, pues este prejuicio queda desmontado en cuanto al orden de la escritura de los evangelios. A grosso modo, y muy por encima. Pero si el Evangelio de Marcos es escrito entre la década de los 50, principios de los 60, el de Mateo, pues una década y algo más tarde, 60-70, y el de Lucas, 70-80. No mencionamos ya aquí a Juan, que es el más tardío en escribir, y que además no menciona este relato. Pero este orden de primero escribe Marcos, después Mateo y luego Lucas, desmonta esta idea, desmonta este prejuicio del orden. O sea, no, es que los evangelios fueron evolucionando en su redacción para ir dejando peor o mejor a el escriba, según interesaba históricamente. Bueno, pues esto quedaría desmontado por el orden, ya que Marcos es el primero y le trata bastante bien. El segundo de los prejuicios tiene que ver con la intención. Los tres evangelistas hablan acerca de la intención con la que este hombre se acerca a Jesús. Y sobre esto quisiera pararme brevemente. En Mateo se habla de que le prueba, va a tentarle. Pero la palabra que se utiliza, es curiosa, es la palabra perazzo, y podría traducirse como probar, poner a prueba, tentar, tratar de, intentar de, pero no necesariamente tiene un contexto o un condicionante tan negativo. No sería un término vulgar intentando decir que Jesús tentó de mala manera, sí, pero no, un poco más suave. En el Evangelio de Marcos simplemente no se menciona para nada ni esta pregunta ni ninguna similar. Simplemente se dice que preguntó, sin más. Pero en el Evangelio de Lucas se habla de probarle. Y si leemos la palabra que utiliza el evangelista, nos llevamos una buena sorpresa, porque utiliza la palabra ekperaizo. O sea, la misma, pero poniéndole delante la preposición griega ek. De hecho, cuando nosotros hablamos de iglesia, que viene de eclesia, del verbo o del participio kletos, del verbo kaleo, que es los llamados hacia afuera. Bien, pues esta preposición, poniéndosela exactamente al mismo verbo que utiliza Mateo, peiracho, encontraríamos ekpeiracho. Y sería algo así como probar o tentar, pero más, perdonad, a mala baba, más a mala idea. Por eso
la preposición ek, desde fuera, o sea, dando más fuerza, más contexto. Esto es lo que nos encontramos. Al mismo tiempo, esto también nos dice algo. Como en el Evangelio de Lucas leemos que el escriba intentó justificarse cuando Jesús le dice, pues, chico, los mandamientos sabes, pues bien vas, pero... y él intentó justificarse. Y es ahí cuando Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. Es curioso porque nos recuerda mucho a un episodio que aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, también en algún otro evangelio, referente al joven y el rico, que se fue triste cuando Jesús le dice, pues la consecuencia natural de tu obediencia es venderlo todo, darlo a los pobres y seguirme. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí nos encontramos en una situación un poco similar. Bien, pues este sería un poco el cuadro que nos ayudaría a entender esta historia, este texto. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Esto ya lo estuvimos viendo el domingo en la predicación, pero hoy la intención. Vemos que la intención de forma gradual, cada uno de los evangelistas la trata de forma diferente. Resumiendo, Mateo dice que fue a tentarle, Marcos simplemente habla de que le preguntó, y Lucas dice que fue a probarle, perdonadme esa inclusión un poco casera de mi parte, con mala baba. Y llegando al final del estudio, nos podemos preguntar, bueno, Sergio, bien, pero ¿qué me ha servido, de qué me ha servido estudiar o aprender los dos prejuicios? ¿Cómo contestar al prejuicio del orden en cuanto a los evangelios y también en cuanto a la intencionalidad, la intención del corazón del escriba? ¿De qué me sirve en la práctica esto? Veréis, después de haber visto esas dos cosas, podemos acercarnos al final y ver en la diferencia de los tres evangelios una cierta progresión. En el Evangelio de Mateo le dirá Jesús al escriba, estos son los dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Fin. No hay más. No hay más añadidura. Ahí termina. En el Evangelio de Lucas damos un salto más. Podríamos casi ver como si hubiera un cambio. Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Ahí tienes la recomendación. ¿Quieres una aplicación? Tómala, escriba. Ahí la tienes. Haz esto y vivirás. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Pero en el Evangelio de Marcos, que curiosamente es el más parco de todos los evangelistas, porque fue el primero, porque el más sencillo, sin embargo, en este episodio es el que más se explaya. Y en ese progreso de Mateo seco, de Lucas dando ya una recomendación, llegamos a Marcos. Bien, maestro, ¿verdad has dicho? Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Bueno, parece que el escriba en el Evangelio de Marcos también él por sí mismo llega a la conclusión: tener una relación con Jesús, amar al prójimo, tener una relación con tu hermano. ¿Qué es más importante? ¿Tener una relación correctísima o tener una relación? Veréis, lo único que le importa a Jesús es que tengas una relación con Él. En la evolución de estos tres textos, en el mismo personaje, vemos tres posiciones algo diferentes. Y lo importante en medio de todas es poder tener una relación personal con Jesús. Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Es lo más interesante de toda esta historia. Que al final vayas con buena, con mala, con ninguna intención. La cuestión es que vayas a Jesús. Eso es lo único interesante. Tener una relación con Jesús. ¿A quién le importa el motivo por el que vayas? Tan espurio que pueda parecer.
o tan enfadado que puedas estar con Jesús, o tan pasota de Jesús, si te acercas a Él, eso es lo único verdaderamente importante. No estás lejos del reino de Dios.